Ya estamos aquí, buenas noches. Esta que están viendo es la imagen de las consecuencias de la granizada del pasado fin de semana entre Pisuerga y Arlanza. Hasta 50.000 hectáreas dañadas, según las organizaciones agrarias. Agroseguro ha recibido hasta la fecha partes de daños en 2.500 hectáreas de cultivos. Las indemnizaciones se empezarán a cobrar en el mes de julio. Necesitamos que se den los partes cuanto antes y que nos comuniquen las necesidades de peritación, y estamos dispuestos a atenderlo con la mayor celeridad y sensibilidad posible, porque tenemos peritos disponibles para atender estos riesgos. Y esta mañana ha tenido lugar el acto de adhesión de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031. Un acto que ha servido también para presentar nuestro logotipo, un diseño minimalista inspirado en el arco renacentista del Palacio de Castellfalé. En 2025 será el primer corte y en 2026 conoceremos a la ciudad ganadora. Ninguna otra ciudad precandidata tiene tanto trabajo adelantado. Aquí ha habido ya grupos de trabajo, como habéis podido comprobar, se ha abierto el debate respecto al relato, tenemos un relato que poder trasladar, tenemos una imagen. Un dato les doy, las empresas de Castilla y León tienen 12.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de perfiles profesionales adecuados. Para tratar de solventarlo, la exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido en Burgos un gran pacto social por la FP. Ha sido en un foro organizado por los Centros Concertados de Formación Profesional. Yo reclamo esta mañana aquí en Burgos ese gran pacto social por la formación profesional, que es por el empleo en nuestro país, ese empleo de calidad que tiene que llegar a los españoles cuanto antes. Les contaremos que el programa Bebé Miradas, creado por Autismo Burgos y la Fundación Miradas, se extiende a las escuelas infantiles. El objetivo es sensibilizar sobre la detección temprana del autismo en niños menores de 3 años. De hecho, 75 pequeños han pasado ya por este programa. Necesitábamos niños que, recogidos de manera aleatoria, nos permitieran sacar información sobre los grupos controles y ver dónde miran los niños que no van a tener autismo. Comenzamos ya con todo. Hoy ha arrancado una nueva etapa en la carrera de Burgos como precandidata a la Capitalidad Cultural Europea en 2031. Se ha realizado una firma de adhesión simbólica con los representantes de la sociedad civil en un acto que ha servido también para presentar el logotipo de la candidatura burgalesa. Este es el logotipo oficial de la candidatura de Burgos a ser Capital Europea de la Cultura. Se inspira en el arco de la fachada de Castellfalé, que recoge el lema Renacimiento. Es uno de los pasos que nos sitúan en una posición adelantada a otras ciudades candidatas. Burgos ahora mismo está a la cabeza de la carrera por conseguir la capitalidad. Ninguna otra ciudad precandidata tiene tanto trabajo adelantado. Burgos es candidata con un proyecto que mira 10 años adelante y se basa en un equilibrio entre la cultura y la industria. Donde la cultura se incorpore como un agente dinamizador económico que genere recursos y se apoye en la cultura y la historia industrial de nuestra ciudad. Mantener a Burgos como un referente de cruce de caminos es una de las claves para lograr la capitalidad cultural. Espero que ese reto de la Plataforma de Defensa de las Infraestructuras para conseguir que Burgos se incorpore al nudo básico del sistema transeuropeo se consiga, porque ahí está la clave, no solo para posicionarnos logísticamente y estructuralmente desde un punto de vista de nuestra competitividad logística, sino fundamental y esencialmente para mantener nuestra fortaleza industrial. Hoy se ha realizado una adhesión simbólica de la sociedad burgalesa a este proyecto que integrará a muchos más colectivos de la ciudad para reforzar la candidatura de Burgos. En 2025 se realizará el primer corte y en 2026 se adjudicará la capitalidad cultural. Comentamos este y otros muchos temas hoy con Juan Carlos Aparicio. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. A su lado se encuentra Octavio Ganado. ¿Cómo estamos, Octavio? Buenas noches, muy bien. Hace un mes que no te veíamos, sí, porque hace 15 días decidiste marcharte con Pedro Sánchez. Es aquello de la devoción y la obligación, ¿no? O sea, en este caso, yo siempre he asistido a los actos del presidente del gobierno, del candidato a presidente, cuando se presentaron Alfredo Pérez Rubalcaba o Joaquín Almunia. O sea, que no iba a romper una tradición que sería centenaria si contamos a la familia Granado, porque se hacen 100 años del... este año cumplen 100 años del nacimiento de mi padre.
Juan Carlos, tú no fuiste Pedro Sánchez, estabas aquí conmigo, no, pero cosa que te agradezco. Pero debo decir que al llegar junto a mi domicilio me encontré inevitablemente con lo que fue la despedida que le dispensó el público burgalés a don Pedro Sánchez, y a mí, pues que he pasado también por situaciones de abucheo, en este caso de esa educadísima izquierda, que a veces se le olvida la educación, pero bueno, debo reconocer que vi una pitada muy sonora y me preocupa que haya ese desafecto de los ciudadanos respecto al presidente del gobierno. Lo digo con toda sinceridad, no es bueno que haya ese desafecto, esa distancia. Mira, los abucheos, los pitidos pueden ser pasables, pero los insultos proferidos, eso no tiene un paso. No tiene en un ningún paso. caso. Pero, por ejemplo, un señor, además salió la grabación en el programa en el que no pudo acompañarnos Octavio, llamando pandilla de sinvergüenzas al Partido Popular. Se ve que no había ido a clase ese día. Desde luego. No, es que ya parece que vale todo, ¿verdad? ¿No es la sensación que te da? Sí, yo nunca he compartido esa forma de entender hacer la acción pública. Me da la sensación de que es gente mal educada. Y digo mal educada utilizando dos palabras, mal educada. Sí, no tienen educación cívica, porque a un gobernante le puedes hacer objeto de tu máximo desprecio negándole el voto. Y es que para eso es la democracia, es decir, no hace falta que insultes a nadie. La gente que insulta en estos momentos, si tú ves a una persona vociferando y vomitando injurias, ya sabes que estás viendo a alguien de derecha en estos momentos. El insulto y el volumen no pueden sustituir los argumentos. Y desgraciadamente hemos llegado a un momento en que se confunden dos palabras que son maravillosamente distintas. La confrontación, que para mí es muy positiva, porque confrontar son mis ideas con las de otras personas que pueden pensar de modo diferente, con el enfrentamiento. Y no es lo mismo fomentar la confrontación, que puede ser hasta positivo, porque tanto más pueda compararse, pueda cotejarse, puedan estudiarse alternativas, mejor. Cuanto más se encizañe, cuanto más se busque lo que es el enfrentamiento, que no es la confrontación, yo pienso que estaremos en un mundo de Yo creo que el insulto es la versión contemporánea de la dialéctica de los puños y las pistolas, de la que hablaba el ahora recién trasladado fundador de la Falange en los años 30. Bueno, pero y la misma que predicaban también algunas personas muy ilustres de otras fuerzas políticas. Yo recuerdo el asesinato de Dato, que fue advertido por una señora que era la pasionaria, no la fasionaria, no confundir, de que era su última sesión plenaria a la que iba a acudir. Y también hay que recordar que Pedro Sánchez ha tenido suerte en el sentido de cuanto más problemas... No de Dato. Perdón, te calmo. Tiene toda razón. Por cierto, Deri, tiene toda razón. Y me encanta que me corrija un historiador. Pero la persona encargada de la protección de Calvo Sotelo no era otro que el abuelo, en este caso, de José Ignacio Nicolás Correa. Le pueden preguntar a él por ese hecho. Que os decía que también es cierto que Pedro Sánchez es una persona con suerte en el sentido de que cuanto peor han querido que le vaya, mejor realmente le ha ido, como cuando le quisieron expulsar como secretario de la organización. Bueno, yo creo que es una persona que ha tenido que sobreponerse a circunstancias muy adversas, lo cual le honra. No es un motivo para denigrarle. Es como si alguien se queja de que a Felipe González, cuando era abogado de los trabajadores de Firestone despedidos en Burgos, pues le detuviera la policía. Pues eso no le daba precisamente antecedentes penales, sino lo que le daba es una pátina de lucha por el movimiento obrero, ¿no? Yo no me recrearía en el pasado. Yo creo que nuestra visión debe ser a futuro. La historia se puede utilizar para muchas cosas. Yo la suelo utilizar para evitar cometer los mismos errores que en algún momento ha cometido la sociedad española. Y a eso es a lo que me anclo. Se puede provocar el enfrentamiento, se puede romper, se puede enfrentar, pero ese no es mi estilo, ¿cierto? Como he improvisado un tema, ya casi se nos ha olvidado la información de la que veníamos, ¿no? Que era la presentación del logotipo de nuestra candidatura a Capital Cultural en 2031. Hay que recordar que el ganador se va a conocer en 2026, es decir, pero tampoco queda tanto tiempo, ¿verdad, Octavio? No, yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien y con tiempo. Y a mí me da la sensación de que Burgos, como bien decía el alcalde de La Rosa, tiene una candidatura privilegiada. Y la persona que presentaba la candidatura, que es Gonzalo Andrés, que es uno de los mejores geógrafos que han estudiado la trama urbana de Burgos, es una persona extraordinaria para hacer el papel. Y la unidad de todo el empresariado burgalés con la universidad y con otras fuerzas vivas, colegios profesionales, etcétera, en la ciudad, es un motivo de orgullo para una candidatura, ¿no? Ahora vamos a comenzar una campaña electoral
que vamos a escuchar muchas cosas probablemente desagradables, que espero que el día de las elecciones se cierren y no haya más. Pero vamos, la verdad es que el presente de Burgos es esplendoroso y esta capital de la cultura sería un galardón muy merecido. Aún así tienes que presentar un proyecto muy pensado, fuerte y más allá de la morcilla del chorizo de Burgos. Siento contradecirme, me voy a contradecir. No puedo evitar referirme al pasado y no puedo evitar referirme a la candidatura Burgos 2016, que logró un efecto ciudad, de simpatía, de empatía, de cooperación entre quienes entonces dirigen el ayuntamiento y la oposición. No puedo evitar acordarme que es una candidatura espléndida y magnífica, sin una decisión de naturaleza política. Y se concedió a San Sebastián. La reacción nuestra fue de resignación, que a lo mejor teníamos que haber hecho otra cosa. La de la ciudad de Córdoba, que en aquel momento la alcaldesa era Rosa Aguilar, fue incluso a acudir a los tribunales en defensa de lo que era una arbitrariedad. Porque en términos de cantidad y calidad eran mucho más consistentes, y yo lo digo con toda franqueza. Perder ante Córdoba creo que hubiese sido digno. Perder ante la candidatura de San Sebastián por mor de otras circunstancias políticas creo que nos decepcionó profundamente y a mí por lo menos me creó una frustración que comparten muchos y que ojalá esa frustración no se contagie a este proyecto. Benditos sean los proyectos mirando hacia el futuro, benditos sean los proyectos que pongan a Burgos en el mapa de la cultura, en el mapa de la industria y en el mapa en el que tengamos que estar. Ojalá, porque nos vendría realmente bien. Bueno, pues vamos a hablar de un asunto que desde luego nos tiene muy preocupados. Tras la granizada del pasado sábado, que afectó a las comarcas de Pisuerga y Arlanza, ahora llega el turno de Agroseguro. Hoy han mantenido una reunión con organizaciones agrarias en los Balbases y han prometido agilidad para que lleguen cuanto antes las indemnizaciones. Nos lo cuenta Leticia Gutiérrez. Las organizaciones agrarias calculan que hayan sido 50.000 las hectáreas dañadas por la granizada del pasado sábado. De momento, Agroseguro ha recibido partes para 2.500 hectáreas de terreno. Piden agilidad a los agricultores para que cuanto antes den ese parte y los peritos se pasen por la zona para evaluar los daños. Recibirán indemnizaciones en base a las pólizas que tienen contratadas. Santiago ha dado parte al seguro por el daño que el granizo ha causado en sus cultivos en los Balbases. Pues donde más daño me ha hecho ha sido unas colzas que ya estaban con la vergeluga y las ha roto enteras. Y trigos, como es que hemos visto aquí, pues también les tengo parecidos. Como él, son muchos los agricultores afectados. Agroseguro ha dado un plazo de 6 días desde la fecha del siniestro para dar parte. Necesitamos que se den los partes cuanto antes y que nos comuniquen las necesidades de peritación y estamos dispuestos a atenderlo con la mayor celeridad y sensibilidad posible. Aquellos agricultores que tengan contratado el módulo 2, que cubre todos los daños del cultivo, o el seguro de primavera de pedrisco e incendio, recibirán las indemnizaciones en julio. Normalmente el seguro de pedrisco, la gran mayoría de los agricultores la suele hacer a partir de mayo, viendo un poquito las previsiones de lo que pueda venir. Y si viene a resultar que ha venido y no les ha dado tiempo a hacer el seguro, de alguna manera pueda cubrirse esos daños que todos estos agricultores han tenido. Quienes no tengan una afección del 100% del cultivo tendrán que esperar a la cosecha para que Agroseguro valore lo que se ha podido salvar. Confiamos y seguro que va a ser así, que Agroseguro va a cumplir, va a peritar aquello que realmente hay, el daño que tenemos. Algunos agricultores optarán por sembrar girasol en aquellas fincas de cereal que el granizo haya arrasado por completo. Pues recordamos que tienen 6 días para dar el parte, que en julio a cobrar. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre lo que de momento Agroseguro ha constatado, porque ha recibido partes de daños correspondientes a 2.500 hectáreas, cuando las organizaciones agrarias han denunciado 50.000 hectáreas afectadas. Tienen estos 5 o 6 días para dar todos los partes. Agroseguro es que realmente va a tener que hacerse cargo. ¿Hasta qué parte de la zona, de las zonas afectadas, de las hectáreas afectadas, se hace cargo al seguro? Imagino que dependiendo de la póliza de cada uno. El problema es que el principal enemigo del seguro agrario es que muchos agricultores no hacen la póliza. Hemos oído a una representante de una organización sindical agraria, que además conozco y me inspira mucha simpatía, hablando de es que si no les ha dado tiempo y tal. Bueno, pues si no te da tiempo a haber culminado una póliza, no esperes recibir una indemnización, me parece. Entonces, las discordancias de cifras es que llegaremos en la semana que les han dado a los agricultores a formular reclamaciones entre 1.000 y 3.500 hectáreas, pero habrá mucha más gente preocupada que ha esperado que este mes de mayo, que se anunciaba con calor, pero no se anunciaba con tormentas tan lesivas y tan dañinas, pues no fuera contra ellos, y al final ha ido. Y es una lástima porque parece que este año
a los pobres agricultores, entre la sequía, el pedrisco y otras contingencias, les ha mirado un tuerto, ¿no? Año horribilis, que diría en Inglaterra, desde luego. Juan Carlos. Ciertamente no hay un momento bueno para nada, menos aún para un pedrisco, para una granizada. Muchos agricultores en un contexto difícil han subido todos los costes energéticos, los costes de los abonos. Esperan a este mes a ver cómo está la cosa. Y en este momento tiempo de espera es cuando deciden, si tienen una buena expectativa, deciden asegurar la cosecha. Si no la tienen, pues lógicamente esperan y retrasan, porque es un gasto también importante. No pensemos que los seguros agrarios, aunque tengan un nivel de cobertura importante, son gratuitos, ni muchísimo menos, cuestan bastante dinero. Pues este año ha sido efectivamente la conjunción de todos los males, el reunirse lo peor de las posibilidades. Y ciertamente una ascencia que fue razonable, porque sí que llovió en determinado momento, con un escaso crecimiento, para que nos entienda todo el mundo, con un agostamiento temprano, ha venido estas tormentas, y a muchos agricultores evidentemente les ha cogido sin haber podido tomar las decisiones adecuadas. Venga, pues vamos a avanzar, porque el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la inversión de 1.300 millones de euros para reforzar la formación profesional. Y precisamente hoy, aquí en Burgos, la exministra de Empleo, Fátima Báñez, a quien tú conocerás muy bien, ha pedido un gran pacto social por la formación profesional. Lo ha hecho en un foro organizado por la Asociación Burgalesa de Centros Concertados de FP. Así ha sido el encuentro. La gran paradoja del mercado laboral español es que con 3 millones de parados, las empresas tienen 140.000 puestos de trabajo sin cubrir, 12.000 de ellos en Castilla y León. Suelen corresponder principalmente a perfiles técnicos, perfiles que tienen que ver con las materias llamadas STEM. Nos sobran abogados, nos sobran economistas. Y nos faltan, nosotros, ¿dónde tenemos problemas? Pues un técnico de mantenimiento. La solución a esta carencia de mano de obra cualificada pasa por la formación profesional. Nosotros proponemos un gran pacto social por la formación profesional en España, especialmente por la formación profesional dual, para que estemos todos en ese compromiso compartido, tanto las instituciones autonómicas y el Gobierno de España, por supuesto, como los sindicatos y la patronal en el diálogo social. Pero en ese pacto también tienen que implicarse los centros educativos y especialmente las familias. Los padres, no sé si tú eres universitario, crees que tus hijos tienen que serlo, y yo creo que es un error. De hecho, las cifras indican que la tasa de inserción es muy superior en FP y FP dual que entre los egresados universitarios. El 86% de las personas que han estudiado formación profesional en Castilla y León se colocan en el primer año después de acabar sus estudios. El 82% de los que se colocan lo hacen en su misma provincia, el 91% lo hacen en Castilla y León. Por tanto, no tienen que irse fuera. La formación profesional 5.0 ha sido el tema de debate en este foro organizado por la Asociación FP Burgos, que está integrada por los centros concertados de la provincia. Pues repito, un dato que nos puede dar una muestra de la situación, ¿no?, que se está viviendo en nuestra comunidad. 12.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de perfiles profesionales adecuados solamente en Castilla y León, Octavio. Son puestos de trabajo, vamos, rápidos y seguros. Sí, pero estamos llenos de paradojas, ¿no? El director provincial de Educación, que comparte conmigo tertulia en otro medio de comunicación, decía, y tenía razón, que en Burgos la situación del empleo es tan satisfactoria que eso juega en contra de la formación profesional, porque la gente encuentra trabajo sin necesidad de acudir a un centro de formación profesional. Yo no creo, como decía el gerente de los centros concertados, que sobren abogados y economistas. Yo creo que lo que sobra es gente sin formación. Y esa gente sin formación en muchos casos tendría que haber hecho una formación profesional. La tendría que haber hecho probablemente en una empresa, porque además en Burgos hay empresas de suficiente tamaño para que la formación dual sea un éxito. Pero como tenemos tantos puestos de trabajo, la formación profesional, tenemos menos gente en formación profesional en las empresas que en Salamanca, porque en Salamanca no hay tantos puestos de trabajo. Es un conjunto de paradojas. Yo animo a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan un pariente joven en paro a que le animen a cursar formación profesional, y sobre todo animo a los empresarios a que en sus empresas haya formación profesional dual. No, incluso además si hay tanta falta de perfiles, hay más opción de que tú puedas apretar en la negociación, ¿no? Sí, pero en este caso también podremos hablar de ello. A mí me gusta mucho estudiar las cuestiones de negociación colectiva. En estos momentos se está invirtiendo el mango de la sartén. En estos momentos, cuando una persona va a buscar trabajo,
el que hace más peticiones y me hace más preguntas no es el empleador, es el empleado. ¿Y cuánto voy a cobrar? ¿Qué posibilidad de formación profesional tengo? ¿Cuándo voy a salir? ¿Podré viajar? No sé qué, tal. Eso les crispa mucho los nervios a los empresarios y sobre todo cuando hay empresarios que no encuentran personas a las que puedan digamos, desarrollar un puesto de trabajo en sus empresas, tenemos que pensar que los grandes perjudicados en estas historias son siempre los empresarios pequeños. Los grandes acaban solucionando sus problemas de una forma o de otra, pero los empresarios pequeños se quedan a veces sin poder contratar a nadie. Juan Carlos. Yo creo que lo que decía Fátima Báñez es muy sensato, sería un acuerdo social. ¿Por qué? Porque en buena medida desapareció lo que ahora llamamos, curiosamente, formación dual, era el antiguo aprendizaje. La presencia de estudiantes que compatibilizaban las prácticas con sus estudios. Burgos tuvo además una parte del éxito industrial de Burgos radica en que, amén de lo que eran las enseñanzas de formación profesional reglada, como podían ser las escuelas del Padre Aramburu, teníamos otros recursos muy potentes y muy activos. Bueno, María Madre, no quiero olvidarme, pero también el Ejército contribuyó en buena medida a cualificar y a capacitar a muchísimas personas. Recuérdese la maestranza de artillería, recuérdese el montón de españoles que obtenían su carnet de conducir, de gruista o de maquinaria pesada a través de aquella experiencia hoy casi olvidada que era el servicio militar. Bueno, ¿hace falta acuerdo social? Por supuesto. Desapareció en buena medida ese aprendizaje porque la negociación colectiva lo hizo desaparecer y en algunos convenios colectivos la principal presión sindical venía en ese sentido, eliminar lo que eran las escalas de aprendizaje. Pero yo también añadiría, acuerdos políticos, por supuesto, a mí me sorprende que el Gobierno haga un anuncio de que va a invertir una cantidad que me parece perfecto, 1.300 millones, pero que no haya consultado para nada con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias. Como confesaba esta mañana Rocío Lucas, la consejera de tal, y como han dicho otros, no solamente el PP, otros consejeros de educación. Yo creo que este tipo de decisiones hay que tomarlas desde el diálogo social y desde el diálogo político. Octavio. Simplemente por comentar que en el texto del acuerdo que ya está colgado en la web de Moncloa se indica claramente que, como no puede ser de otra forma, salvo en Ceuta y Melilla, los gestores de esos 1.350 millones van a ser las comunidades autónomas, salvo la parte, que es importante, que el Estado va a destinar para pagar algo también muy importante, me gustaría recalcarlo, que son cuando las personas que están haciendo un curso de formación profesional, sea dual o de otra naturaleza, van a trabajar a una empresa, van a estar cotizando a la Seguridad Social para tener derecho a la misma protección en caso de incapacidad, en caso de problemas, en caso de accidente o en el caso futuro, para la vejez, pensiones, enfermedad común, para cualquier otra cosa que un trabajador. Y esto es muy importante porque esto animará a la gente a estudiar formación profesional, porque van a contar con una protección suplementaria que no se tiene en otros estudios. Yo me fío plenamente a la palabra de Octavio Bernardo, al que le veo perfectamente informado, pero lo que no entiendo es por qué no se ha informado a quienes tienen que gestionar esta materia, porque creo que hubiese costado poco hacerlo de la mano y desde el principio, no a toro pasado o cuando ya parece que hay unos perfiles, unas definiciones que, bueno, a lo mejor han acertado, pero yo creo que uno tiende a acertar más cuando consulta a quien ha de gestionar un asunto. Oye, ¿y no consideráis que en España ha habido un exceso de titulitis? Por supuesto. Sí, sí. ¿Y de esos polvos, estos lodos? O sea, la sobretitulación genera frustración a las dos partes. A quien contrata, porque es consciente de que está contratando a lo mejor a un ingeniero o a un licenciado en un puesto que podría desempeñar perfectamente una formación profesional adecuada, sea de primero o de segundo grado, y naturalmente crea frustración al propio trabajador, que ve que no está ocupando aquello en lo que pensó, ocupando el puesto de trabajo en el que pensó o que soñó en determinado momento. Yo creo que ahí está la inteligencia. No hay que condicionar completamente el sistema educativo a las necesidades del mercado, pero no se puede olvidar que el mercado existe y que la ocupación debe ser el objetivo final de la formación. Bueno, nosotros veníamos de una época en que la mayor parte de nuestros padres no habían ido no tenían más que estudios medios, sí los tenían. Y en ese sentido se asociaba. Mi hijo va a estudiar más que yo y va a tener una posición social mejor que yo. Y yo he conocido... Sí, le voy a dar todo lo que no me dieron a mí. Sí, ¿no? Claro. Yo he conocido circunstancias realmente pintorescas, ¿no? Por ejemplo, decoración de interiores. Decoración de interiores era un estudio de formación profesional y también era una especialidad en arquitectura técnica, ahora se llama Ingeniería Técnica de la Edificación. La verdad es que yo con esto de los cambios de nombre, sinceramente me pierdo, ¿no?
Bueno, pues el que se dé en la universidad mejora. El que se convierta en un curso de lo que se llama en la terminología europea supercursi expertise, experiencia, pues lo empeora, porque tiene que tener un marchamo universitario. La ley orgánica sobre universidades pretendía que las universidades se vincularan de alguna forma a la formación profesional. Los rectores, los de derechas y los de izquierdas, se lo cagaron, porque dijeron, no, nosotros no queremos saber nada de esto. Yo creo que tenemos una visión de los títulos cercana a la antigua hidalguía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque claro, está muy bien que España intente cubrir los mapas de especialidades y necesidades, pero claro, uno descubre que hay una enorme demanda de ciencias del mar, de biología marina y tal, que supongo que en algunas facultades, en Vigo, en Galicia o en tal, pues tienen mucha razón de ser. Pero es que al final ese efecto de emulación, de tener todo de todo, lleva a que las universidades sean, algunas de ellas, inviables económica y académicamente. Pues de hablar de formarnos para trabajar, vamos a hablar de problemas en la negociación del metal en Burgos, porque sin acuerdo en la segunda reunión de negociación, CEMEBUR, la asociación, pretende eliminar la revisión al IPC y tanto UGT como comisiones obreras consideran una declaración de guerra estos planteamientos. Y estamos hablando, posiblemente, corregidme si me equivoco, el convenio más alto de Burgos, ¿no? Es el más importante desde el punto de vista económico, cuantitativo y cualitativo. Es el que ha marcado en muchas ocasiones la negociación del resto de convenios colectivos, y conviene también recordar que el horizonte de la industria del metal, que es fundamentalmente industria auxiliar del automóvil, pues también tiene nubarrones en su horizonte. O sea, comprendo que hay que tener políticas medioambientales, pero muchas de las noticias que nos llegan de los cambios que se anuncian, además parece de manera inexorable, en la fabricación y de muchos sectores asociados al automóvil, pues tampoco hacen presagiar que estemos ante un sector de crecimiento infinito. Yo creo que esto obliga a cierta prudencia por parte de todos. Sí, precisamente por eso, entrevistando hace unas semanas al presidente de CEMEBUR aquí, decía que somos mucho menos competitivos que en otras partes muy cercanas que tienen un convenio más bajo que el nuestro. Pues sí, que yo sepa nos superan Álava, Vizcaya y poco más. Entonces eso conviene recordarlo, que es decir, bueno, todo es relativo, pero si nos comparamos con el entorno con el que tenemos que ayudarnos y competir, pues estamos en una posición que, desde luego, cualquier movimiento puede ser muy delicado e incluso peligroso para la preservación del empleo. Con toda sinceridad, yo pienso que a los pequeños empresarios les aterroriza la mención al IPC, porque se leen en el año pasado y dicen, bueno, a mí me pilla dos de estas y cierro el negocio, ¿no? Y en este sentido, a los sindicatos les horroriza la idea de años enteros sin convenio de congelaciones salariales, que también tenemos cerca los primeros años de gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, ¿cuál es la solución desde mi punto de vista? Pues desde mi punto de vista tiene que tenerse en cuenta el IPC, porque mantener el poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental, porque entre otras cosas es la única manera de formarles y de tenerles asentados en la empresa y que vayan aprendiendo la innovación y las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo es fundamental en la marcha económica de la empresa. No puede subir los salarios lo mismo en función de un convenio. Si el convenio dice eso, es que está mal escrito, para una empresa que reparta dividendos escandalosos porque gana dinero a expuertas, y para otra que está pasando dificultades enormes. Entonces, esas dos cosas tienen que estar en el convenio. Y como el convenio del metal es un convenio general, antes el más importante por número de trabajadores y salarios era el de la construcción, pero la burbuja inmobiliaria pinchó y reventó aquello, pues yo creo que tendrán que buscar un acuerdo y lo encontrarán, porque las empresas del metal de Burgos, bueno, han tenido algunos días de huelga, pero el metal en Burgos nunca ha sido un sector muy conflictivo, y yo creo que será posible llegar a un acuerdo que dé tranquilidad a los trabajadores sobre su salario y dé tranquilidad a los empresarios sobre la marcha de su negocio. Pero profundicemos en eso que acabas de decir, Carlos, sobre hacer esa distinción entre pequeñas y grandes empresas a la hora de aplicar ese tipo de Se van mal y bien, hay pequeñas que van muy bien y grandes que van mal. En la negociación colectiva uno puede hacer que prevalezca los convenios de empresa o que prevalezca el convenio general. Naturalmente están los acuerdos y pactos de empresas en los cuales siempre se puede mejorar, y se debe mejorar si una empresa se siente con fuerza financiera, con ánimo, sobre esa línea de base. Pero no olvidemos que, claro, estás marcando la línea de mínimos,
La línea de mínimos puede ser soportable para un cierto volumen y para cierta dimensión de empresa, pero puede ser insoportable para esa, que ya no estamos hablando de ninguna gran empresa, sino del taller en el que yo reparo mi coche, o para algunas industrias asociadas que son microempresas. Y son las que, lógicamente, el proceso de poderse descolgar, desvincular, no es sencillo, también hay que decirlo. Y también se puede optar por modelos en los que hay intervención administrativa y en consecuencia depende de una decisión político-administrativa o que no. Esos son los cambios que se introdujeron en la negociación colectiva en las últimas reformas. Ha habido avances y retrocesos, según los vea cada parte. Yo soy de los que cree que tiene que haber un margen de flexibilidad para que cada empresa, en su ámbito, sepa adaptarse a sus necesidades, a su futuro y a su presente. No, me gustaría decir que técnicamente es bastante fácil conectar los dos. Por ejemplo, tú puedes decir que hay una parte del salario, normalmente el salario base, que depende del IPC, y hay otras partes del salario que están en función de la marcha de la empresa. Y además esto se hace así ya en algunas empresas, y no voy a citar ningún ejemplo de Burgos, pero ya hay empresas burgalesas de otros sectores de la industria química en donde determinados complementos se pagan o no se pagan en función de la marcha de la empresa. Y en cuanto a la intervención administrativa, la menor posible. Y debo decir que comparto con Octavio que hay convenios nacionales modélicos, el de químicas, por razón de oficio yo no lo conozco, FEIQUE, era un ejemplo de ese convenio que, siendo de ámbito nacional, permite márgenes de adaptación a cada empresa y en su territorio. Hay otros que se han vuelto muy rígidos y que ciertamente son los que deberíamos evitar en circunstancias como las actuales. Pues quiero comentar lo siguiente, porque desde el 1 de abril un trabajador con baja laboral no tiene la obligación de comunicárselo directamente a su jefe o al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Y este nuevo sistema está provocando retrasos de hasta 10 días en los trámites, lo que descoloca a los empresarios. Es decir, que si no se entera el empresario justamente en el momento que el empleado está de baja, porque no se lo tiene que comunicar directamente el trabajador, pasan los días y hay un puesto de trabajo sin cubrir. Bueno, teóricamente un empresario conoce que el trabajador no ha ido a trabajar. Y depende ya del control tenga de cómo funciona su empresa. Yo desde luego me conozco a algunos empresarios de empresas y no me parece fácil que tengan descontrolado el que los trabajadores no vayan a trabajar. Pues entrará al día siguiente cuando no vaya a trabajar. Sí. Y no puede trabajar en cubrir esa baja al día siguiente. En ese sentido, esta es una reforma que se ha hecho el 1 de abril. Sí. Se ha hecho el 1 de abril para resolver los muchísimos problemas que las fórmulas acordadas precisamente entre empresarios y entre la patronal y los sindicatos hicieron sobre comunicaciones online de las bajas, que dieron origen a una multiplicidad de pleitos en las salas de lo social, con resultados todavía sin dirimir del todo, porque no han llegado a fijarse doctrina en la sala social del Tribunal Supremo. Y en ese sentido, pues hombre, a mí me parece que con toda sinceridad esto requiere pues una pregunta, vamos, un grado de interlocución amable con la representación sindical en la empresa, que diga, oye, si tenéis gente de baja, por favor, permitirnos que hablemos con ellos. Y, ¿estás de baja? Sí, pues ya está. No me parece un grave problema, me parece que alguien ha tenido un problema personal con un trabajador y entonces está haciendo una categoría de una anécdota, con perdón. A mí las quejas que me llegan es que evidentemente se están creando paréntesis entre la situación de baja y la comunicación y conocimiento de la baja por parte de la empresa de 8, 9 y 10 días. Y esto esta mañana, que he coincidido con doña Fátima Báñez, también buena amiga, y con bastantes empresarios burgaleses, me decían que se está volviendo casi sistemático. Yo la buena intención la presumo siempre. Yo creo que las cosas no se hacen con mala intención, menos aún desde el gobierno o desde los acuerdos sociales. Pero si evidentemente ahora se están produciendo situaciones de esta naturaleza, algo habrá que hacer. Habrá casos en los que es claro que el trabajador no podrá acudir a la empresa y llevar la baja porque materialmente no pueda. Eso está fuera de toda duda. Pero hombre, que haya una cierta diligencia, como se hacía antes, por parte de los familiares o por parte de alguien que sea el capaz de llevar la baja, para que no se creen estas situaciones de impasse, que es gasto, y gasto de todos los españoles, el gasto de la seguridad social. Algo habrá que hacer si va más allá de la anécdota. Yo tengo la sensación de que no es anécdota. Básicamente porque FAE ha mostrado su preocupación por este asunto. Pero no, FAE no solamente, también me consta que la Inspección de Trabajo está preocupada. O sea, estamos hablando de que no es una cosa anecdótica, es decir, esto es un caso aislado. Porque si no, entiendo que no hubiese tomado cartas en el asunto de la Inspección de Trabajo. Para que los espectadores sepan de lo que estamos hablando,
las 2/3 partes de las bajas tienen menos de 5 días. O sea que lo de retraso de 10 días, común, sí. Lo de retraso de 10 días me parece ya que implica un cierto grado de exageración, porque además normalmente cuando alguien hace una baja de 10 días es por una dolencia más seria que una dolencia, el típico resfriado, ¿no? Y en ese sentido cualquier fórmula que se encuentre para resolver los problemas técnicos será adecuada y será conveniente, etcétera. Y luego la baja en el momento en que el facultativo del Sistema Nacional de Salud, en este caso del SACIL, del Servicio de Salud de Castilla y León, pues comunica la baja y el trabajador la envía a la Seguridad Social, esa es la fecha de la baja. Es decir, la Seguridad Social ya, para desgracia de las mutuas colaboradoras, que son las que pagan la inmensa mayor parte de esas prestaciones, pues tiene que pagar desde esa fecha, ¿no? ¿El problema del empresario? Pues el problema del empresario es que en alguna circunstancia pueda utilizar la baja del trabajador para sustituirle. Y a lo mejor luego resulta que cuando vuelva el trabajador, lo que quiere evitar el trabajador, tampoco comunicando con no comunicando con la empresa, es no voy a decir que me sustituyan, no sea que me sustituyan y luego cuando vuelva me digan estás despedido, porque el Tribunal Supremo ya ha dicho claramente que en circunstancias de reducción de puestos de trabajo se puede despedir a gente con baja. Está acreditado que ha habido una picaresca durante mucho tiempo en la capacidad laboral, por ejemplo, por personas que sabían que mientras se produce una baja, bien sea por enfermedad común, bien sea por maternidad, que no son situaciones comparables. Eso ya no es baja. Ya no es baja, felizmente se diferencia. Antes se comparaba el embarazo con una enfermedad, que a mí no me lo parece, no se puede rescindir un contrato. Entonces, logramos detectar casos, yo como me hice cargo de la Seguridad Social, de personas que habían dejado de acudir, voy a decirlo finamente, a su puesto de trabajo durante más de 10 años. Yo lo que propuse es ficharles como asesores, para que nos explicasen cómo se hace. Lo mismo cobrando. Para que hiciesen. Entonces, la Constitución de Cádiz decía que los españoles son justos y benéficos. Yo solamente añadiría, pero no todos. Hay que compatibilizar lo que es la racionalidad del sistema con la lucha contra el fraude, porque al final eso hace daño al sistema, hace daño a las personas honradas, suele decirse, y con razón, pagan justos por pecadores, y creo que es lo que hay que evitar. Por cierto, acabas de decir, Octavio, las diferentes sentencias del Supremo de empresas que han despedido a personas que estaban de baja, y el Supremo ha dictaminado como válido ese despido. ¿En qué casos concretos se marcaban estas por ejemplo, por seguir en la línea de la picaresca, porque aquí en este país imaginación para salvar el puesto de trabajo sobra, es algo, podrían darnos un premio internacional. Pues cuando hay un ERE. Un ERE. Un expediente de regulación de empleo. Entonces descubres que en el tiempo que tarda el Consejo de Administración en decidir hacer el ERE y el jefe en comunicarlo a la plantilla, ha habido 50 personas que se han dado de baja. Porque antes se presumía que en el ERE, que podía implicar pues estar en un determinado periodo de tiempo cobrando la prestación de regulación de empleo y después pasar a la situación de despido, pues si estás de baja eso no te cubre. Bueno, pues ya el Supremo dijo, no, mire, aquí si hay que reducir puestos de trabajo, se reduce puestos de trabajo, y además en algún caso ha habido sentencias del Supremo que han aclarado que les parece razonable que una empresa, a la hora de prescindir de un trabajador, si hay 3 trabajadores, utilice como criterio el que los que menos bajas tienen sean los que se quedan, cosa que parece de sentido común, pero hay que decirlo en derecho. Yo coincido en que lo que no se puede es premiar o primar el absentismo, porque eso duele a las personas que cumplen de manera lógica y normal con sus obligaciones, con sus horarios y con sus asistencias. Creo que eso hay que evitarlo porque además degrada el ambiente laboral. Y saber que al final hay una especie de plus y de prima y que aquí el más listillo es el que es el más beneficiado, me parece que es profundamente injusto e indeseable. Bien, pues vamos de nuevo con el ámbito político, porque la encuesta de 40DB para El País y la cadena SER amplía la ventaja del Partido Popular. Si hoy, por ejemplo, se celebraran elecciones generales, el PP obtendría 124 escaños frente a los 100 del Partido Socialista. Aunque Vox baja 6 diputados en comparación con las generales de 2019, sus 46 escaños servirían para, unidos a los del PP, rozar la mayoría absoluta. Sumar llega a los 27 diputados y Podemos se queda en 11. Esta encuesta refleja que si Sumar y Podemos se presentan juntos, conseguirían 17 diputados más de los que tendrían yendo por separado. Tenemos titulares, se amplía la ventaja del Partido Popular y la importancia de que las fuerzas de la izquierda del PSOE, vayan juntas. Sí, es otra encuesta.
Yo de las encuestas, cuando son contradictorias entre sí, ya he aprendido que lo que tiene más interés es leer la ficha técnica, saber cómo están hechas, en qué momento se hicieron, cuánta gente han encuestado, etcétera, ¿no? Sí es interesante que es la primera de las encuestas que hace una doble descripción. Le pregunta a la gente, ¿votaría usted a Sumar o a Podemos? Y dice, pues a Sumar o a Podemos o a Vox o a Ciudadanos. Y luego dice, ¿y si Sumar y Podemos se presentaran juntos? Y entonces, curiosamente, se ve que hay más gente que en el caso de que Sumar y Podemos se presentaran juntos que votaría a la suma. Es decir, que en este caso la adición de las dos candidaturas en una no tendría como efecto perverso, como suele suceder otras veces, y es que hay gente que siempre se enfada con que te hayas aliado y te deja de votar. No, en este caso subiría el voto. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que en el caso de que fueran juntos a las elecciones, pues sacarían 17 diputados más, el PSOE sacaría 6 menos y el PP y Vox sacarían 11 menos, cosa que es difícil de entender para alguien que no sea un elector confiado como soy yo, que voy, deposito mi papeleta y de las encuestas me creo lo justo. He hecho algunas y la verdad es que con resultados suficientemente dispares para saber que una acierta a veces y se equivoca. Es que, bueno, según siempre, evidentemente, según siempre la encuesta, aquí si la izquierda no va junta, Feijóo presidente. O sea, si van juntos, Sánchez presidente. Bueno, Feijóo presidente saber? No, porque ni Vox y el PP tendrían menos de la mitad de los votos. Tendrían menos diputados que la mayoría absoluta, con lo cual... Yendo por separado, digo. Yendo por separado, ¿no? 124 más 47 son 171. Más 46, y la mayoría absoluta son 176, necesitarían los 5. Uno gana unas elecciones... Pero bueno, sería cerca de la mayoría absoluta. De sí. Si se me permite, uno gana unas elecciones no solamente obteniendo la cifra mayor absoluta, sino si enfrente no se puede articular nada que lo supere. Así es. Eso es ganar unas elecciones, no es decir, matemáticamente, aritméticamente, soy el partido más votado, que eso a veces es insuficiente. Y bien sabe el Partido Popular que al grito de todos contra el PP se han operado auténticos engendros. Bueno, va por un lado. Segundo, que la legislación española penaliza la división es obvio. De ahí yo entiendo el deseo de alimentar a veces esas divisiones y quizás explica el desastre en algunas elecciones generales en las que la oferta de centro-derecha o de derecha pues aparecía muy diversificada. 3, 4 opciones. Eso penaliza y muy duramente. Se podrá ver a escala nacional y especialmente relevante en las pequeñas circunscripciones en las que tienden a no ser lineales, porque en las grandísimas la asignación de escaños es prácticamente proporcional. El problema está en esas muchas circunscripciones que manejan 2, 3, 4, 5 diputados. Ahí es donde realmente presentarse de manera dividida está muy penalizado. Pues vamos hasta Miranda de Ebro, porque allí ha estado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León apoyando al candidato popular a la alcaldía de Miranda de Ebro, a Sergio Montoya, una localidad, Miranda, históricamente gobernada por el PSOE. Ha animado a su candidato a trabajar codo con codo para impulsar la creación de empleo de calidad en el polígono de Ircio y las plataformas logísticas que necesita la ciudad para sus empresas. Desde el PP han acusado al equipo de gobierno socialista de inacción en Miranda, que cuenta con una tasa de desempleo por encima de la media regional. Y que necesita un... Llenar el polígono industrial de Ircio, más que un proyecto importante, es una ambición que tiene Sergio y yo comparto con él, y nos vamos a implicar para llenar ese polígono, que es uno de los más grandes de Castilla y León, para llenarlo de empresas, de industrias y de plataformas logísticas que pueden servir de mucha utilidad, no solo en Miranda de Ebro, sino para toda la zona norte de la provincia de Burgos. Y el Partido Socialista ha dado hoy más detalles de sus propuestas para las áreas de festejos y seguridad ciudadana. Si ganan las elecciones, claro, el próximo 28 de mayo. Para las fiestas de San Pedro apuestan por una semana grande, que condense todos los actos en esa semana, salvo la proclamación de reinas y damas, que se mantendría fuera. También quieren potenciar la fiesta de San Lesmes y la romería de la Virgen Blanca. En materia de seguridad prometen trabajando para completar la plantilla de policía local y potenciar la promoción interna, crear junto a la Diputación y los ayuntamientos un consorcio provincial de parques de bomberos profesionales, sin olvidar la nueva base para protección civil. El compromiso es mantener esa oferta de empleo público para que sigamos teniendo
agentes suficientes. Ya digo que cuando hablamos de 264 en el caso de policía se habla de un ideal. No es necesario ese número. Es muy improbable que se llegue a ese número. Pero la cuestión organizativa sí aconsejaba esa promoción interna y se va a concretar. Por otro lado, Vox ha denunciado el escaso mantenimiento que, a su juicio, reciben las instalaciones municipales. La formación considera que debería de invertir cuanto sea necesario porque es un área prioritaria. Lo que es instalaciones deportivas se caracteriza por ir completamente al ralentí, por siempre poner excusas de que las instalaciones deportivas están en pésimo estado, muchas de ellas, pero es que no puedo hacer nada porque no hay presupuesto o porque se gestiona así desde hace mucho. Y un último asunto, un último tema en nuestra mesa de actualidad. El Euribor se acerca poco a poco al 4%. Este indicador cerró su última sesión por encima del 3,80 y es más que probable que en las próximas horas, mañana, siga subiendo en la reunión entre el Banco Central Europeo, y de ese encuentro dependerá que nuestras hipotecas, Octavio, se encarezcan un poquito más. Sí, el Euribor me temo que va a seguir subiendo, los bancos lo tienen ya previsto y en ese sentido poco se puede hacer. Si me permites retrotraerme 2 noticias antes, el señor Mañueco, que es presidente de la Junta, debería recordar que tiene un consejero de trabajo que dice que no hay parados, que lo que pasa es que en Castilla y León la gente no quiere trabajar. Y eso es lo que él se olvida cuando va prometiendo empleo, que no están los presupuestos de la Junta a todos los sitios de la región. Juan Carlos, ¿puede responder? Sí, le recordaré que un señor al que seguro que conoce, que es el secretario general de la UGT Nacional, decía que habría que retirar las ayudas a quienes, estando en situación de desempleo, rechacen sistemáticamente las ofertas de empleo. Bueno, son visiones desde la izquierda o desde la derecha que a mí en este caso no creo que resuelvan por sí mismos ningún problema. Y centrándonos un poco en la cuestión que se planteaba, pues también... Sí, que la 13-14, Octavio, vamos, divinamente. Pero eso que dijo el secretario general de la UGT es la actual legislación. O sea, que rechaza 2 ofertas de empleo. Si se está cumpliendo, no sé por qué lo recuerda. Ya es, pero en la época de Juan Carlos. Entiendo que hay un cierto incumplimiento, porque si no, no sería necesario que lo recordase nadie. Y volviendo un poco, sí que hay temas que yo creo que también habría que dejar un poco al margen del debate político. Llegan las fiestas, están muy próximas, y sobre todo con estas temperaturas, creo que parece que estamos ya casi en San Pedro, y sí que sería bueno que algunas decisiones se tomen de manera tranquila, porque son las fiestas de todos, porque es posible, y para mí deseable, un cambio, una alternancia en el gobierno municipal, y creo que son decisiones que deberían hacerse en debate, en diálogo, pero con acuerdo entre todos. Pues esta que es nuestra mesa de actualidad de hoy. Hoy nuestro comité de expertos, de sabios, Octavio Ganado y Juan Carlos Aparicio, protagonistas. Gracias, que lo paséis bien, hasta la próxima. Buenas noches. Se intentará. Y les cuento ahora que el programa Bebé Miradas, creado por Autismo Burgos y la Fundación Miradas, se extiende a las escuelas infantiles. El objetivo es sensibilizar sobre la detección temprana del autismo en niños menores de 3 años. De hecho, 75 pequeños han pasado ya por este programa y varios de ellos han presentado signos de alerta del trastorno autista. El programa Bebé Miradas sigue dando pasos en la detección temprana del autismo y trabaja ahora con pequeños de escuelas infantiles municipales. Necesitábamos niños que, recogidos de manera aleatoria, nos permitieran sacar información sobre los grupos controles y ver dónde miran los niños que no van a tener autismo. Para ello utilizan su tecnología de Lay Tracker, una prueba de seguimiento visual que permite evaluar la mirada del pequeño. 75 menores de 3 años han pasado ya por este programa. 2 de ellos han presentado signos de alerta. Igual estamos como 4 minutos con cada niño. Eso nos permite ver exactamente hacia dónde están mirando en los vídeos. Y hay veces que nos puede llamar la atención porque igual se fijan mucho en los objetos y hay poca orientación social. Con esta primera medición no se puede hacer un diagnóstico de TEA, pero sí orientar a las familias para un seguimiento más completo. Si vemos algo, alguna característica o algo especial en los pequeños, que actuamos, trabajamos con ellos, digamos que intentamos solucionar ese problema o esa dificultad que se presenta en los pequeños antes de que vaya más. Es un programa voluntario que se ofrece a los tutores, además de poder acudir a charlas para adquirir conocimientos sobre el desarrollo social de los bebés.
Breve pausa ahora, volvemos con la previsión del tiempo y la imagen del cupón de la ONCE del sorteo del próximo miércoles día 10, que tiene al Paseo del Espolón como protagonista en 2 minutos. Últimos instantes de Noticias 8, edición noche, para contarles que la diócesis de Burgos recibió el año pasado casi 3 millones de euros de la agencia tributaria, gracias a que en 90.200 burgaleses marcaron la casilla de la Iglesia Católica. Fueron 250 contribuyentes más los que marcaron esa X solidaria, lo que se tradujo en un incremento de 274.000 euros respecto al año anterior. El 44% de las declaraciones de la renta seleccionaron la casilla de la Iglesia. Es la quinta provincia donde más se marca, pero desde el arzobispado se pide a los burgaleses que marquen también la casilla de otros fines sociales. A través de ella llegan fondos a Cáritas, que el año pasado percibió 424.000 euros de la asignación tributaria. Esperamos que este año pues sigamos en este tono alcista, que animamos a los burgaleses a que marquen las 2 casillas, que con ello contribuyen en un 1,4% de sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y de actividades de fines sociales. El Paseo del Espolón será protagonista de los 5 millones de cupones de la ONCE del sorteo del próximo miércoles día 10. Forma parte de la serie A Pie de Calle, que recorre las vías más emblemáticas de 50 ciudades españolas. Este cupón pone en juego varios premios, entre ellos uno de 500.000 euros al número y serie. Construido en el siglo XVIII, el Espolón continúa hoy en día siendo el paseo más concurrido de toda la ciudad. Es el lugar tradicional desde hace siglos de la ciudad de Burgos y creo que bueno, pues el cupón puede servir para dar a conocer otro encanto más burgalés, aparte de los ya muy conocidos, ¿no? Y que realmente sorprende siempre a los visitantes por lo agradable que es durante todo el año, pero especialmente quizá ahora en primavera-verano, cuando las ramas de los árboles reverdecen y nos proporcionan esa sombra tan agradecida. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy hemos tenido una jornada con más calor de lo habitual, pero Daniel Angulo, buenas noches. ¿Mañana bajan las temperaturas, Dani? Hola, buenas noches, Rafa. Hoy ha sido un día de calor. Es verdad que en mayo suele hacer calor, pero a últimos, no a primeros. Hoy hemos tenido unas temperaturas que se han acercado en la mayor parte de la provincia a los 30 grados y eso es más calor de lo habitual para esta época. A diferencia de la semana anterior, de lo que ocurrió la semana anterior, que tuvimos 3 días de calor, esta vez el calor va a ser cosa de un día, de hoy, puesto que mañana, ya jueves, bajan las temperaturas y además lo van a hacer de forma notable. Hoy ha llegado un frente que ha dejado bastantes lluvias en Galicia, en Asturias, y mañana ese frente se va a ir, pero va a traer aire más fresco. Por eso, como digo, mañana nubosidad por la mañana, algún chubasco en el norte de madrugada y luego cielos despejados por la tarde, pero con temperaturas a la baja, ya mañana máximas de 22-23 grados. Para el viernes tenemos una jornada de transición. Si vemos el mapa previsto a mediodía, vemos que el anticiclón desde el Atlántico empieza a penetrar por la península y hay bajas relativas. Será un día con nubes altas y medias, con un poco de temperatura máxima, van a subir un poco, el amanecer será fresco y, como digo, precede este día al cambio que sí que tendremos para el sábado. El sábado va a haber tormentas y chaparrones por la tarde, aunque no van a ser tan intensos como el sábado anterior. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren ya saben, mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.